¿Listo? Bueno, mis hermanos, entonces estamos viendo el episodio número, por acá dice, el episodio número 17, eh, y pues que es acerca del tabernáculo en el desierto. Entonces acá voy a compartir la imagen del tabernáculo y no sé si Nubiecita quieras compartir algo de lo que pudieron consultar con Claudita o no sé, como quieras. Diego, dame un segundito, por favor, ya estoy contigo. Sí. Tranquila, bueno, mientras consigue los apuntes. Entonces estamos hablando acá, habíamos empezado con Éxodo 40, 17 al 34 y comparando estos versículos con ilustraciones. Estamos explorando el tabernáculo, ¿sí? Y estamos mirando cómo Dios, pues como las cosas que Dios hizo para poder estar, digamos, todas las cosas todos los símbolos que utilizó en este caso a través del tabernáculo para poder consolidar pues una relación con el pueblo de Israel en ese momento. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que pues que a mí en lo personal me llaman mucho la atención es la forma en la que Dios de alguna forma replica, digamos, los símbolos espirituales de lo que sería el jardín del Edén cuando él habitaba con el hombre. Y me parece muy interesante porque hay, digamos que uno podría ver como una similitud en términos, si tú miras pues, las decoraciones que solicitó Dios, eran palmas, eran querubines, vemos cosas que parecen árboles, pero ahora está el sacrificio también. Sí, bueno, hay como toda una serie de elementos que están ahí presentes. Entonces, también les invito a que vayamos a Éxodo 40, 17, Éxodo 40, 17, eh, para que podamos como seguir explorando este tema. Este tema es bien chévere y merece ser como masticadito eh, de una manera bien interesante. Éxodo 40, capítulo 17 dice, y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo. Una cosa, esta parte, la sobrecubierta es esta parte que tenemos aquí, ¿no? Y me acuerdo mucho de mi hermano José María, porque eso está hecho de una piel especial que es piel de tejón, que es una piel dura, áspera, eh, que de pronto, decía él, no se veía tan agradable, no se veía muy chévere, pues, la piel de tejón encima. Pues que eso era un cubrimiento, pero además el hermano hacía un comentario muy interesante acerca de cómo, digamos, en la parte externa a veces pareciera que las cosas de Dios son muy humildes, son muy toscas, pero dentro también podemos tener una gran riqueza. Me acuerdo mucho de lo que decía el hermano ahí en esa partecita, hablando de la piel de tejón. Sí, que pues es bien, si quieres hasta acá para que puedas ver de lo que estamos hablando. Luego acá menciona, bueno, hablamos de las tiendas del tabernáculo, la sobrecubierta, hablamos de todo ese sentido de separación también, de santidad. Finalmente de eso se trata la santidad, esa separación que tenemos entre las cosas, pues que son, digamos que no que son de la carne, o bueno, es que no quiero caer como en el docetismo, pero de alguna forma la santificación implica que hay una separación de las cosas del mundo respecto de las cosas de Dios. Pero también hacíamos la salvedad de que en esas cosas que están separadas no está el trabajo, por ejemplo. Alguna vez hablamos de eso, ahí no está el trabajo, no está no está el trabajo, no está mi tiempo libre, tampoco está separado de las cosas de Dios, ¿sí? El tipo de contenidos que consumo, por ejemplo, eso no está separado. Es parte de nuestra vida debe estar separada del mundo. Eh,
Y bueno, pues digamos que debemos estar santificando todas estas cosas continuamente en nuestra relación con Dios. Dice acá, sentó sus basas, levantó en la tierra sobre el caballo. Todos esos repasos, se lo vimos la vez pasada. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá en esta parte. Está referenciando esta parte. También hablamos de las tres como, digamos, las tres zonas que maneja el tabernáculo, que son, ¿cuáles? Pues bueno, yo lo tengo como el atrio, que es como la entrada, Ujú. y lo llamo las otras dos el lugar santo y el santísimo, aunque tú lo dijiste como santo, santo, santo y santísimo. Ajá, sí Ujú. señora, sí señora. Es el atrio que es esta parte de acá, el lugar dos veces santo y el lugar tres veces santo. Esto es porque en el lenguaje hebreo no existe esa figura que nosotros tenemos de santísimo, no existe, Ok, sino que se dan las repeticiones. ¿Sí? Entonces, en inglés es interesante porque es holy, holier y holiest. ¿Sí? El santo, holier es el más santo y luego es el más santo de todos, que es, me parece que lo explica un poquito mejor, porque ese es como el lugar más prominente de todo, pues que es donde residía la presencia de Dios. grande, ok. Luego acá dice, puso el velo extendido. Ah, bueno, otra cosa que me pareció chévere también era contarles que regularmente en los templos paganos habían estas figuras de querubines o estas figuras de seres alados. En la mitad tenía que estar el ídolo. O sea, si este fuera un templo pagano, en esta zona debía haber una estatua del ídolo pues, que estuvieran adorando. Y acá no había nada, porque estaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. ¿Sí? La presencia visible de Dios estaba ahí. Y obviamente, pues es un Dios que no se puede ver, entonces por eso ahí no está, porque en esta parte es donde está la presencia de Dios. La Mati. Entonces, esto es muy importante. Digamos que este es el punto central de todo, ¿sí? La presencia de Dios. Ujú. Y es, Nubiecita, cuando me quieras interrumpir, adelante. Pero la presencia de Dios es el punto central de todo esto, ¿sí? Es el momento, digamos, en lo que más nos podemos enfocar, porque fíjate que siempre que hablamos en las maneras en las que Dios se ha representado, hablamos de persona que se relaciona con otros. Digamos que después del paraíso empiezan a generarse toda una serie de cosas, pero Dios ya, digamos que no había una manera de encontrarse con Dios de la misma manera que en el jardín del Edén hasta aquí. ¿Sí? Dios le habla a Abraham, Dios habla con los israelitas, pero hasta ahí digamos que ellos no pueden tener una relación, un momento de relación con Dios. Pero en este momento ya Dios empieza como a dar una manera en la que ellos se pueden relacionar. Hermanita Paola, buenas tardes, y Mariana, creo que están por ahí. Y la bebé Saray. No, ya no estamos Buenas en la tardes a hora. todos. A todas Sí, las que se conectan también. sí. Pues Dieguito, si me permites, yo realmente nosotros no hicimos ese estudio tan profundo como lo que tú estás diciendo, pero lo que sí podíamos sacar es que pues el tabernáculo justamente era ese sitio donde realmente esa comunión que se había perdido con Dios, de alguna manera los israelitas podían ir allí a, pues si bien es cierto, a no tener la comunión con Dios como la tenemos hoy nosotros, sí, sí, sí era el sitio donde podían ir a hacer algo que nosotros ya hoy tenemos de manera diferente, o sea, todo el proceso de confesión de pecados, de salvación, digamos, lo podían ver, lo podían buscar allí, haciendo la expiación de un animal que era el sacrificio que se ofrecía por los pecados de cada uno, ¿sí? Individualmente, pues, o por familias o lo que fuera, pero pues era algo que era solo por ese momento y que servía solamente para lo que había pasado hasta ahí, y por lo que estaban presentándose en ese momento para ese sacrificio.
Ujú, exactamente. Sé que tú estás hablando de unas cosas mucho más profundas, por supuesto, pero sí es como eso y que además no era que todos llegaran y que todos pudieran entrar por donde quisieran, porque si bien es cierto, dice que eran cortinas, había una sola entrada. O sea, habían unas reglas que también se tenían que cumplir. ¿M? Ujú. Entonces eso me pareció muy interesante. Gracias, Nubecita. Y sí, no, no, tienes toda la razón y me parece muy chévere lo que aportas porque efectivamente es la manera que para allá íbamos, creo que ese es el siguiente punto, hablar de los sacrificios. Y es impresionante porque acá vamos a ver unas cosas. Yo les hago una pregunta. Imaginémonos por un momento que no somos colombianos. Y yo les cuento que imagínense que hay un deporte que pues son 11 señores, bueno, 22, 11 con un uniforme, 11 vestidos de una forma y 11 vestidos de otra, y ellos, y hay una pelota en la mitad. Hay un campo que es extenso, y en los extremos del campo hay unas puertas, unos portales con unas mallas. Entonces, los hombres empiezan a darle de patadas al balón y se lo disputan unos con otros y hasta que uno como que los de un uniforme tratan de llevarlo para un lado, pero luego los tratan de llevarlos del otro. Pero si uno se llega a pasar y no da lugar al otro, a los que están atrás, entonces no le dejan hacer el gol, les toca devolver el balón. ¿De qué estoy hablando? Como de fútbol, El fútbol, ¿cierto? ¿no? ¿Mm? Claro, El outside, el fuera del lugar, bueno, exactamente. más o menos. Pero si nosotros no fuéramos colombianos, ustedes dirían, ¿este man de qué está hablando? ¿Cierto? Ujú. Dirían como, pues eso no tiene sentido. ¿Cómo así que nosotros no lo imaginamos porque lo hemos visto hasta la saciedad? Pero digamos que el fútbol implica una serie de normas, unos comportamientos, un vestuario, unos símbolos, ¿cierto? Unos puntajes, unos objetivos, todo eso lo tiene el fútbol. Pero si tú no sabes qué es el fútbol, nunca lo vas a entender y va a ser muy, muy difícil como hacerse la idea de qué es lo que está pasando en esa actividad que yo estoy describiendo, ¿cierto? Más o menos lo mismo pasa, siéntate, hijito, más o menos lo mismo pasa con el sistema sacrificial y el sistema sacerdotal, ¿sí? Nosotros leemos el Pentateuco, especialmente Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando leemos esa ley y todas las disposiciones sacerdotales, a veces uno lee eso y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Que toca un cordero, pero entonces a veces toca una paloma, pero a veces toca un carnero, pero a veces toca un buey, pero a veces es una torta, pero sí, y a veces es un incienso y como que a uno no le entra en la cabeza todo eso. Pero seguro un israelita que lo hubiera vivido, lo hubiera visto, diría como, "Pf, esto es súper claro, ¿sí? Esto es algo que es, como dicen en mi colegio, papitas, eso es muy fácil, ¿sí? Porque todo el tiempo lo vivían, ¿sí? Entonces, una invitación que no creo que no es el momento acá, pero pues una invitación que sí quiero hacerles, mis hermanos, es que cuando leamos, que ya lo leímos con toda la iglesia, cuando leamos estos libros, tratemos de entender un poquito de qué se trata y como hallarle la lógica a todo. Y en esa lógica vamos a encontrar, yo les voy a dar como el final, pero digamos que en el proceso de cuando ustedes se lo lean, van a encontrar muchas cosas porque todo esto nos habla de la historia de la esperanza. Todo esto, o sea, cada uno de los elementos del tabernáculo habla de un aspecto de la historia de la esperanza, porque es el diseño de Dios. Entonces, ahí vamos a ver muchísimas cosas que, ay, gracias, vi que traías eso, pero yo no lo he leído. Pero sí es muy importante entender de qué se trata cada una de estas cosas. Entonces, y es un tema pues apasionante, realmente es muy chévere. Vamos a seguir leyendo. Si estoy hablando mucho, me interrumpen, tranquilos, o levantan la manito y yo me doy cuenta. Dice acá,
luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido, ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. El velo también, o sea, también había un grado de separación. Gracias, mamá. Había un grado de separación entre lo que estaba pasando en el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? ¿Qué significaría ese velo, mis hermanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué representaría Esposita? Sin cámara. Que una vez cuando yo estaba en la universidad, leí un comentario sobre Hebreos y a mí me pareció tan bonito porque explicaba todo lo del antiguo pacto y el tabernáculo y lo que habla en Hebreos, ¿no? Que Jesús entró de una vez, o sea, su sacrificio es una sola vez y para siempre. Y explicaba, y Hebreos explica muchos elementos de todo, de todo eso, de todo ese sacrificio del Antiguo Testamento, ¿no? Y una cosa que a mí me impactó mucho y fue lo del velo, que decía, cuando Jesús muere, que dice que el velo se rasga en dos, de arriba abajo, y que Él nos dio acceso a entrar a ese lugar santísimo, que antes pues era tan, o sea, tan difícil el acceso y tan celosamente cuidado, y el poder ahora, gracias a la muerte del Señor Jesucristo, poder entrar nosotros directamente a la presencia del Señor cuando oramos, sin necesitar intermediarios, ¿no? Aun cuando uno necesita un médico urgente, por más urgente que sea, le toca esperar o algo así. Y Dios pues es el Señor, el dueño de todo, el que sabe todo, y podemos acceder a Él en cualquier idioma, desde cualquier lugar, en cualquier momento, sin cita previa, sin intermediarios. A mí me impresionó mucho eso del velo y lo que representa pues ahora para nosotros el poder acceder sin ese velo, poder ingresar y poder entender por medio del Espíritu Santo las Escrituras, que ya tampoco tenemos ese velo que es en nuestro entendimiento. Pero sí me parece muy chévere como estudiar Hebreos, como estudiar esto del tabernáculo y todo a la luz de Hebreos, que lo explica más. Gracias. Sí, pues, pero como no está, ahorita no sabemos qué es Hebreos, me hace pensar en una cosa que también decía Nubiecita, gracias. Y es el hecho de la posibilidad de la comunicación con Dios, que aquí está cerrado, ¿sí? Que digamos que Dios establece una norma, nosotros porque tenemos este acceso que menciona mi esposo, pero pensemos por un momento, ¿cómo sería cómo sería nuestra relación si nosotros tuviéramos esas dependencias, si tuviéramos que depender de un sacerdote, si tuviéramos que depender de un hombre consagrado para que nos dijera la palabra de Dios? ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo imagina? ¿O cómo nos lo imaginamos? Pues primero, para mí me parece que era un solo sacerdote, si no estoy mal, entraba una sola vez al año, ¿cierto? Al lugar Ujú. santísimo. Y el resto del tiempo, pues solamente llegaban como hasta el lugar santo. Pero pues realmente no teníamos comunión con Dios. Estaba rota. Y realmente dentro del tabernáculo, pues ese velo representaba justamente esa separación, que no podíamos acceder directamente a Dios. Es lo que yo podría decir. Para mí, Sigue, Milena, tranquila. pensaría yo también que es santidad, ¿no? Entonces, no eras o no soy, o la persona no era digna de presentarse ante Dios, entonces también es como esa separación, esa diferencia. Sí, exactamente. Y fíjate que es un tema tremendo porque nosotros como que no tenemos, como que
Sabiendo esto, mira, teniendo este antecedente de que para relacionarte con Dios antes tenías que tener todo un protocolo para llegar para que un sacerdote quemara el incienso de tus oraciones delante del Señor. Teniendo eso presente, ¿cómo es posible que haya cristianos que no tienen tiempo con Dios? Todo lo que se tomó romper este velo, saltándonos saltándonos el, saltándonos la regla que siempre rompo. Pero, ¿cómo es posible que no tengamos un tiempo con Dios? A veces, o que a veces sea como, ay, Dios te dé gracias y un tiempo con Dios de 3 minutos, y orando y leyendo un proverbio y listo, ya tuve tiempo con Dios. Complejo, ¿cierto? O sea, Sí. haciendo esa aplicación, ¿no? De nuestro tiempo con Dios y de todo lo que se tomaba. Mira, estos israelitas, o sea, ellos estaban y tuvieron que construir todo esto con sus propias manos para poder acceder a la presencia de Dios. Uno. Entonces, son cosas que lo ponen a pensar a uno. Bueno, acá dice después, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso en orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente a la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Ah, bueno, hasta acá. Aquí está hablándonos de esta sección de aquí. ¿Sí? Está hablándonos de la merorá, de esta parte de acá, del altar del incienso y de la mesa de la preposición. Y aquí hay mucho significado acerca de la esperanza que nosotros tenemos, de quien relaciona esto con el árbol de la vida, por ejemplo, ¿sí? Con la merorá, o sea, la lámpara, el candelabro de los siete brazos, lo relaciona con el árbol de la vida, ¿sí? Se relaciona acá este incienso con las oraciones, ¿sí? Dice, las oraciones del pueblo. Este es otro, pero este todavía no lo vamos a ver porque todavía ese significado no lo vamos a manejar. Pero es impresionante. Todo esto que nos está presentando el versículo nos lleva a una parte de la historia de la esperanza. ¿A cuál? Esto nos devuelve a Génesis. Árbol de la vida, Mm, incienso, todo, o sea, los querubines, ¿sí? Esto de acá en la ilustración no aparece y estos quedaron muy abstractos, pero acá estos eran en forma de palmeras y flores, y además incluso hay quien dice que esto tenía unas partes, que había unos animales que eran azules y otros rojos, o sea, era el paraíso, ¿sí? Y bueno, eso era lo que tenían ellos ahí para poder como de alguna forma rememorar esa parte de la presencia de Dios que también es importante, como lo espiritual también está imbuido dentro de lo material también, dentro de la creación de Dios. Y luego dice acá, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Ah, bueno, y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Moisés, Aarón y sus hijos lavaban ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo no, hasta ahí va. Entonces aquí ya nos está hablando es de esta partecita. ¿Sí? Aquí ya salimos de esto y entramos a esta parte. Aquí era donde se hacían los sacrificios. ¿Sí? ¿Y se acuerdan lo que pasó en Génesis? ¿Por dónde, qué fue lo que tuvo que hacer el Señor para tapar la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva? Un sacrificio. Un sacrificio. Un Entonces, fíjate, sacrificio. exactamente, en la entrada del paraíso, pues yo me lo imagino así, esto es lo que yo pienso, ¿no? Cabe anotar.
En la entrada del paraíso, Dios hizo el sacrificio para que ellos para que estuvieran protegidos al salir. Y en la misma entrada de esa presencia de Dios está estos sacrificios. ¿Sí? Impresionante, ¿no? O sea, podemos ver todo eso. Si esto correspondiera al paraíso y a la presencia de Dios, entonces esto corresponde a ese sacrificio que se tuvo que hacer allá. ¿Sí ven cómo está todo organizado? Es fascinante. ¿Mm? Y acá está este altar también de la purificación, ¿sí? Por la santidad que tanto hemos mencionado acá, ¿no? Los sacerdotes tenían que lavarse para poder entrar, y esto en el Templo de Salomón va a ser aún más impresionante, ¿sí? Pero alguien decía, no, que digamos que antes de ver todo esto tan hermoso, ¿sí? Todas estas cosas de oro y todas estas, digamos, todas estas señales de la presencia de Dios y todo eso, tenías que ver lo más terrible que era el sacrificio. ¿Ustedes han visto un animal ser sacrificado? Bueno, la verdad yo sí, Cuéntanos, noviecito. pero pues es muy terrible porque el animal siente que lo van a matar, ¿sí me entiendes? No Sí, importa la forma que se lo hagan, tal vez por eso es que dicen que ahora que es más terrible todavía que al ganado, a las vacas las matan ahora como con corriente para que no sientan esa angustia, pero realmente los animales se sienten, saben qué es lo que les va a pasar y braman terriblemente. terrible, ¿no? Es Se esta, colocan Sí. las pillas como para no dañar la piel ni la carne las matan a golpes. uy, terrible. Bueno, la cosa es, cualquier sacrificio es terrible, ¿sí? O sea, en ese sentido de matar un animalito. Yo solo una vez vi un marranito y ese pobre animal, claro, obviamente no la pasó bien en ese momento, ¿sí? Pero entonces es tremendo porque digamos que lo que ves desde afuera, o sea, piensa en una persona que está en la puerta, supongamos que había uno de los extranjeros que vivían entre los israelitas, y desde afuera que él no veía todo esto, él no veía la preciosa presencia del Señor, mucho menos, esto solo veía una persona, ¿sí? Él solo veía esto, lo horrible del sacrificio, ¿sí? Pero de esto podemos sacar muchas cosas además, porque también podemos ver que para poder entrar a la presencia de Dios, ¿qué se necesita? Sufrir. ¿Sufrir yo? O sea, que alguien sufra. Alguien tiene que pagar para el sacrificio, ¿cierto? Sí. Entonces, alguien tiene que pagar para que tú puedas entrar en la presencia de Dios. Y ese va a ser, ahí vamos a ver otro de los parámetros que debe cumplir el hijo, el hijo de la mujer. La estirpe de la mujer tiene que cumplir algo tiene que pasar en ese sentido, ¿sí? Y eso es tremendo, eso es impresionante pienso yo que es muy complejo y muy duro. Esto, mira, acá tengo yo un libro escrito solo de este tema. Son Qué chévere. como 100 páginas todavía, Pero está en inglés, Diego. pero está en inglés, sí, señora, Mm, pero está en inglés, dice, viendo a Cristo en el tabernáculo. Y por ahí ujú. hay otro, pero también está en inglés. Pero hay muchos, o sea, nosotros de esto podríamos acá quedarnos y hacer otra historia de la esperanza del tabernáculo. Yo los animo, mis hermanos, a que podamos seguir estudiando eso. Vamos a seguir con los puntos de acá, pero es un tema fascinante. Realmente Sí, es muy, muy chévere y es bien bonito. Pero quedémonos con esa parte de la relación con Dios y lo que implica poder estar en la presencia de Dios. Acá dice, el tabernáculo no solo fue un lugar de adoración, sino también un lugar donde el pecado de la persona podría ser expiado. Y acá entre paréntesis dice, cubierto o perdonado al ofrecer un sacrificio de su ganado, de su manada de cabras, de su rebaño de ovejas o de unas aves. El animal para el sacrificio moriría como un sustituto para expiar, cubrir o perdonar el pecado de la persona. Lea Levítico 1 del 1 al 4. ¿Quién quisiera ayudarme con esa lectura, por favor? Amén.
Listo, adelante, por favor. Te confirmo, Levíticos 1, Levítico 1, del 1 al 4. es así. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Para expiación suya. Ahora, ¿me regalas ahí la lectura del 10 al 14, por favor? Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociaron su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. O de palominos. Gracias, Mile. Entonces, bueno, acá vemos la expiación. Y ese es otro tema interesante, porque ya lo habíamos estado trazando desde los primeros episodios en Génesis, luego otra vez en la Pascua, incluso también vimos algunos holocaustos en el caso de Noé, ¿sí? Pero acá ya Dios empieza a especificar un poquito más. Hay algunas cosas que se repiten. ¿Cuáles podemos tener en mente de cosas que se repitan dentro de la narración? Sin defecto. Sin defecto. Exactamente. Y ese es un punto muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué Dios querrá algo sin defecto? Porque es santo, Ujú. porque también es la forma de buscar la expiación. Entonces, pienso que es por eso. Gracias, Milena. Sí. O sea, algo que yo veía mucho, pensaba, el otro día hablábamos con un hermano, con George creo que era, hablábamos de la santidad, ¿no? Y de cuando una cosa, cuando, digamos, la creación, hablábamos de San Andrés y lo bonito que es y todo eso, y le decía yo, imagínate, eso es una creación caída, un mar caído, un sol caído, unos peces caídos, todo eso está caído y es bellísimo. Imagínate cuando Dios creó todo, bueno en gran manera, ¿cómo era? Es tremendo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo sería esa creación no caída? Si eso es una creación caída en pecado, estas montañas tan bonitas que tenemos acá en Colombia, a mí me encantan. Mis montañas y mis amaneceres nublados me fascinan. Y eso es no, es verdad, sí me gustan. Es que acá se me están riendo, como si yo estuviera siendo irónico. No, a mí me encanta. Tomé muchísimas Es fotos. que por lo de nublado me parecía que no te gustara. Sí, no, no es por la mañana hace sol y uno va por Guaymaral Ujú. y está toda la bruma, la luz se filtra a través de la bruma. Eso es un espectáculo, Uy, eso sí, es muy eso es lindo. muy lindo. Y es una creación caída, ¿sí? La perfección de la creación de Dios. Entonces Dios está buscando lo mejor, ¿sí? Porque ese sacrificio por el pecado debe ser lo mejor en ese sentido, ¿cierto? Entonces acá tenemos también, mírate que el estudio nos hace ese énfasis otra vez de cómo nosotros podemos ver esa situación de lo mejor, ¿sí? Y pensaba yo que es como, por ejemplo, hoy en día, que Dios no quiere nuestras migajas, ¿no? Como, ay, esto me sobró, oiga, venga.
Entonces pienso yo también que es como muy de esa forma, o sea, no es lo que caiga y me encontré este y venga, hagámoslo, sino que también es algo preparado, algo separado. Sí. Eso que tú acabas de decir, Milena, es una conversación súper interesante que estoy teniendo con un joven acerca de eso. Volviendo al tema del principio, de nuestra relación con Dios. ¿Por qué le botamos las migajas de nuestro tiempo a Dios? Las migajas de nuestra atención, la migaja de nuestros talentos. ¿Sí? Eso es muy retador. Acá volvemos a eso, ¿no? Cómo nosotros tenemos esas licencias con Dios o esas, eh, digamos, como esas licencias con Dios en términos de, no, pues es que sí, para la iglesia, ¿verdad? De mi economía, pues entonces no doy tanto. Nubiecita, ¿quieres decir algo o solo estás Eh, afirmando? no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que como tú dejaste como la pregunta, yo la escribí antes de cerrar la sesión pasada y era como qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, ¿no? Y Ujú. además debe ser casi que una pregunta diaria, porque la verdad es que así como la velita, a veces también nosotros dejamos que es como que se apague un poco nuestra relación con Dios y es una lucha diaria, la verdad, para mí por lo menos, ese tema, porque uno a veces en tantas cosas que hay que hacer, darle esa prioridad y esa preeminencia que debe tener el Señor en todo. ¿M? Entonces yo a veces digo, pues yo procuro en el almuerzo sobre todo eh, hacer una oración para mis hijos en la mesa, porque ellos están conmigo en ese momento, que es el único momento en que tengo para compartirles de alguna manera el Evangelio. Pero a veces cuando uno está de afán por la mañana, sobre todo, y que la reunión y todo lo demás, y entonces el desayuno, y entonces como que empiezo a desayunar y digo, no, perdón, primero tengo que darle las gracias a Dios por esos alimentos igual. Entonces es algo en lo que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Y Sí, la manera de tenerlo presente, pues, es también hacer las cosas que el Señor nos pide, leer su palabra, entenderlos, pues, que es como nos podemos estar como calentando cada día, teniendo esa armonía con el Señor, ¿no? Y también el tema de la oración, cosa que para mí es difícil, pues, porque acá en mi casa soy yo solita casi, ¿no? Y mis hijos cuando me escuchan, entonces, de todas maneras, pues, yo le pido mucho a Dios por eso, para que también me conforte y me dé ese aliento y siga teniendo esa comunión cada día más con él. gracias, Nubiecita, por contarnos. Sí, efectivamente las disciplinas espirituales son muy importantes. Por ejemplo, en estos días estaba reflexionando con un hermano y cada cuánto ayunamos, por ejemplo. Pues yo me acuerdo, ayuné hace poco, pero te puedo decir que yo llevaba años sin ayunar. Cada cuánto velamos en oración, cuando el pastor dice, ¿sí? Son cosas que podríamos hacer. No es obligación, no creo que Dios estemos obligados a, pero sí podríamos sacrificar para el Señor. Entonces, son cositas que, pues que Dios debe poner en el corazón, que no vamos a hacer de forma legalista o de forma obligada o porque es que tal hermano dijo, entonces no, yo creo que no es el deber ser, pero deberían hacernos más. Deberíamos sacar esos tiempos de amar a Dios y eso implica todo. Yo sé que acá me están escuchando niños, no solo mis hijos, sino también Marianita, ¿sí? Eh, pero pienso que a veces pensamos que la vida con Dios es, digamos que no, es orar y leer la Biblia y hay más cosas que podríamos trabajar y cultivar para el Señor. Por otro lado, Martín Lutero decía que nosotros, que las personas, Martín, bueno, es que no me acuerdo dónde ya lo leí. Sí, no, sí, ya me acordé en un libro que hablaba de las misiones, pero hablaba de que nosotros en nuestra labor, si eres una ama de casa, si eres un arquitecto, si eres un empresario, en nuestra labor también podemos darle la gloria a Dios. Y es el servicio que presentamos a Él. Por eso en segunda de Pedro dice,
dice que nosotros somos sacerdotes, no dice los pastores son sacerdotes, todos somos sacerdotes, como piedras vivas espirituales edificadas en Cristo, ¿sí? Entonces, la manera en que yo ejerzo mi sacerdocio, entre otras, también es el oficio que desempeño, la manera en que trato a mis clientes o a mis estudiantes o a mis subordinados o a mis jefes, bueno, las personas con las que yo me desempeño. Todo eso es parte de la adoración a Dios, ¿sí? Y es bien importante que nosotros tengamos esas cositas presentes porque de esa manera vamos a poder darle la gloria. El fin de todas las cosas, mis hermanos, es darle la gloria a Dios, ¿sí? No es ser pastor o ser el hermano más espiritual, no es un reinado de espiritualidad, es darle la gloria a Dios. El que es el rey es el Señor, entonces debemos darle la gloria a Él. Finalmente, aquí nos hace una pregunta. En el episodio, ¿qué similitudes observa usted entre lo que sucedió en este pasaje y el acontecimiento número 8 de la página 15, que es cuando Dios sacrifica a un animalito para tapar a Adán y a Eva? ¿Hay alguna similitud? ¿Ninguna? ¿Ustedes qué El opinan? sacrificio era para cubrir algo. Ush, José le pegó Milena, No, no, señor. le pegaste en el clavo de que efectivamente, ahí en los versículos que leyó Milena decía que eran para cubrir, ¿sí? Ahora, hemos visto a través de toda la historia de la esperanza que no, que digamos que, ¿cuál es el problema del hombre? Según lo que hemos visto todo este tiempo. El pecado, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que Dios hizo en ese momento fue cubrir la vergüenza de Adán y de Eva en el episodio 8. Esos sacrificios eran otra vez para cubrir, pero digamos que eso no quitó el pecado, esos sacrificios no quitaban el pecado del corazón del hombre, ¿sí? Y eso es un punto, es muy sutil, pienso yo, muy sencillo, pero muy diciente, porque eso es lo que hablábamos también con la ley antes. Fíjense cómo cómo se va retroalimentando solito. No, la ley no tiene la capacidad de quitar el pecado, solo lo evidencia, como las pastillas del doctor Muelitas. Solo evidencia el pecado, no lo quita. Lo mismo, esos sacrificios solo cubrían el pecado, no lo quitan. Así que finalmente aquí yo les pregunto a ustedes, si ese pecado, si el pecado no resuelve el problema, si esos sacrificios no resuelven el pecado, ¿cuál era el propósito entonces de tener un tabernáculo y de todo ese sistema sacrificial? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que por un lado era por la sombra de lo que había de venir con el sacrificio. Ay, perdón, que ya me adelantaba a Jesús. Bueno, pero también, por otro lado, como que humanamente pudiéramos entender que el pecado pues trae consecuencias, que, que alguien tenía que pagar, que nos separa de Dios, que impedía lo que hablabas ahorita de que tocaba pasar por el sacrificio, luego por cierto lugar, como que impedía el acercarse a Dios. Amén. Gracias, mi amor. Johncito. Pues pienso que también tiene que ver como una manera ilustrativa de lo que es bueno, dos cosas, el peso del pecado, porque digamos, como en los tiempos de Martín Lutero, cuando ya la Iglesia Católica decía, echa una monedita acá y cuando cae la moneda ya el alma sale del purgatorio, pues digamos que era algo muy sencillo, ¿no? Pero cuando ya se refiere al tema sacrificial, como veíamos ahorita, lo que decía la hermana Nubia, cuando se sacrifica un animal es un acto bastante grotesco. Todo el proceso para conseguir el animal sin defecto, llevarlo hasta allá,
esperar, hacer la fila, todo ese proceso también era una forma de mostrar lo que es el peso del pecado y ver también la esperanza de que cuando llegara esa, esa, esa simiente, cuando llegara todo eso iba a dejar de ser una carga para el hombre. Creería yo que también tiene como esa intención, o tenía esa intención. Excelente, sí, también, efectivamente, sí. Y fíjense todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Como todo ese sistema que Dios instituyó en ese momento es como una, pues lo que ustedes han dicho, una ilustración de cómo relacionarme con Dios. Sí, ahí hay un mapa, si uno podía verlo también de esa manera, como un mapa de qué manera yo me puedo acercar a Dios, qué necesito para acercarme a Dios, ¿sí? Y eh, cómo finalmente Dios nos ayuda en ese sentido a, a tener como esa relación con Él. O sea, la intención de Dios, como hemos estado hablando, es relacionarse con las personas. Eso es lo que Dios quiere. Pero en ese ejercicio tenemos que buscar, o sea, podemos entender todo y lo importante que es el sacrificio. Fíjate que el sacrificio ha estado presente durante todo este tiempo. Y es algo que no podemos perder de vista acerca de la simiente de la mujer. Bueno, súper, me parece muy chévere. Este episodio me parece fantástico. En el episodio 18 dice, la serpiente de bronce. Ay, Matías ya es experto en la serpiente de bronce. La estuvimos viendo hace poquito en una clase. La serpiente de bronce. Vámonos, entonces, mis hermanos, estamos en el episodio 18. Vámonos a números 21 del 4 al 9. Más adelantico, ya cuando llevaban ratico de esto. Números 21 del 4 al 9. Dice, después partieron del norte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de estar de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es un episodio muy interesante también, porque tenemos ahí, digamos, ahí hay muchas cosas interesantes que podemos ver. Dice aquí, bueno, identifique con las siguientes partes de esta historia, el pecado de incredulidad y rebelión. ¿Dónde podemos ver ese pecado de incredulidad? En el momento en que dice que Dios lo sacó a Egipto para morir. Ajá. ¿Y qué más? Es que hay otra frase que es muy nosotros. Lo de pan Lo del pan liviano. Es que es increíble. Pero vuelvo a mi reflexión. Es que he estado reflexionando mucho en los tiempos con Dios. Ay, me toca tener tiempo con Dios. Ay, qué feo. No. No, yo leo oro, hermano. Pero es que leer la Biblia. No, no, no. Yo le leo la Biblia. Pero es que orar. Sí, o sea, nosotros somos así de olímpicos, como los israelitas. Señor, ¿quién habló? Bueno, sí, o sea, nosotros decimos, uff, esos israelitas tan terribles con Dios. Pero nosotros somos igual, o sea, nos dio una Biblia. Jesús no tuvo Biblia. Dios nos da una Biblia a nosotros y todavía nos cuesta leerla. Memorizarla peor, ¿sí? Digo yo porque me cuesta memorizar, ¿sí? Nosotros somos así, ese pan tan liviano, Señor.
pero ¿por qué no más bien? Me das carro, casa y beca, eso sí quiero. Eso somos nosotros, mis hermanos. El juicio de Dios. ¿Dónde lo vemos aquí en esta escritura? No manda la serpiente. Ujú, En el momento en que envía a las serpientes. exactamente. Miren lo que dice. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Tremendo. Pregunta, mis hermanos, de mis preguntas maravillosas. ¿Fue Dios, digamos, no sería que a Dios se le fue la mano con ese castigo de las serpientes ardientes? ¿No sería un castigo muy severo? ¿Por qué no más bien los instruía? ¿Será, o era que se merecían eso? ¿Qué dicen mis hermanos? Pero el Señor ya les había dado la ley, Dieguito. Ya los había instruido, ya ellos conocían también del Señor. Lo que pasa es que, como digo yo siempre, pues la comodidad que querían ellos tener era solamente para beneficio de ellos, no buscándola hacer las cosas para agradar a Dios, tal vez. Ujú. Aquí estamos en números, ¿cierto? Si mis cálculos, mi hermano Johncito me corrige si me equivoco, pero acá ellos ya habían llegado a la tierra prometida y estaban dando vuelticas, ¿cierto? Y estaban dando vuelticas porque habían sido desobedientes. Bueno, ¿no era ese suficiente castigo? ¿O fue que a Dios se le pasó la mano? Porque entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces Dios es permisivo con nosotros? Pues Dios es justo, ¿no? Pero todavía no habían llegado a la tierra prometida, diría yo, que No, todavía estaban recibiendo justamente el pan liviano. ¿Mm? Por eso ya estaban aburridos de eso o yo estoy equivocada, pues no sé. bueno, evidentemente estaban aburridos del maná, pero por eso pregunto si fue Dios muy severo, porque entonces si Dios hace eso, ¿por qué Dios no actúa así con nosotros? Que también somos su pueblo. Pues sin embargo, él también dio como una salida, ¿no? Que era pues Bueno, haber construido también esa vara de la serpiente para que si no miraban, creían, o sea, la fe, pues pudieran vivir. que dicen, porque acá mi esposa dio una respuesta muy interesante. Dijo, es que ahora hay más gracia. O sea que antes Dios tenía menos gracia. Qué interesante, ¿no? Sí. No me cuestioné, pero con la respuesta Con la cara que hice. ya quedó claro. Ahora, la otra pregunta que le surge a uno es, ahí estaban bajo la ley y evidentemente estaban incumpliendo la ley. Johncito, señor. Pues esa es en alguna ocasión estoy hablando con un pastor y él nos hacía ver algo, y es que cuando hay una nueva dispensación, Dios tiende a mostrar, digamos, a dejar como un ejemplo muy, muy fuerte de esa nueva dispensación. Por ejemplo, aquí en este caso están en la dispensación empezamos con la dispensación de la inocencia que fue con Adán y Eva cuando ellos cometieron pecado. Su justicia fue muy, muy severa echándolos del paraíso. Empezamos una dispensación que es bajo la ley. Estaban desobedeciendo la ley, es muy estricto. Cuando se comenzó la ley, la dispensación de la gracia después de la muerte de Jesucristo, cuando comenzó la iglesia, tenemos el ejemplo siempre se me olvida esta pareja, la pareja de Hechos, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, que también ellos mintieron al Espíritu Santo y hubo castigos severos inmediatamente. Entonces,
bajo esa reflexión que me hacía ver ese pastor, podríamos decir que Dios es especialmente estricto y severo cuando empieza una dispensación nueva para dejar como un- una directriz o un ejemplo. Podríamos mirarlo de esa manera. Uy, eso está interesante. O sea, que depende de la dispensación, la gracia de Dios. Bueno, yo les dejo esa pregunta ahí en el O aire. sea, no depende de la dispensación, sino que al iniciar la dispensación vemos en la Biblia que hay Dios deja como un ejemplo sobre algún pueblo, sobre alguna persona. Es más como en el inicio, que esa, pues digamos, no es una conclusión categórica, pero sí era una Un eh, atenuante, como digamos. sí, y una idea, una reflexión que alguien hacía porque cuando uno mira la Biblia, eso ocurre. Hay una nueva dispensación y siempre hay un ejemplo de un castigo severo cuando se incumple o se desobedece. Sería como una idea que alguien propuso. Ok, gracias, Johncito. Bueno, mis hermanos, pues yo les dejo esa pregunta para que le echen cabeza. La respuesta la próxima semana. La historia de la esperanza. Para que le echemos cabeza. A mí me parece interesantísimo echarle cabeza a eso porque sí, o sea, es un castigo severo, severo, muy duro. Pero digamos que ahí están como muchas variables en juego pero muy interesante lo que decía Nubiecita.